Buenos días a todos, les damos la bienvenida a este espacio de compartir para experimentar en este Ángeles 2020. Hoy nos acompañan Cristian Pineda y Juan David Barrera. Actualmente Cristian es facilitador y Juan David es Agile Coach. Ambos trabajan para Pragma. Ellos nos van a compartir su charla, El Scrum Master ha muerto, que viva el Scrum Master. Título interesante. Espero que sea de bastante agrado para todos. Bienvenidos. Al final tendremos un espacio para preguntas. Por favor, en los comentarios vayan colocando lo que quieran expresar, sus preguntas, y al final yo las estaré transmitiendo a ellos dos. Juan David, Cristian, bienvenidos. La audiencia es de todos ustedes. Gracias, Juanes. ¿Cómo estás? Gracias, Wanda, Juan. ¿cómo estás? ¿Qué más, pues? Yo creo que tengo como mal acomodado el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, estamos. Sí. Listo. Un feliz día para todos. Muchas gracias por la invitación. Listo. Entonces vamos a empezar. Como nos decía Juanes, soy Cristian Pineda, soy facilitador ágil en Pragma. Ya hace tiempito estoy con Pragma. Quindiano, hijo de un hacendado, un ganadero, y me dio por ser ingeniero de sistemas y ahora estoy sumado en la agilidad. Me apasiona mucho el tema de la excelencia técnica, todo el tema de cómo mejorar el código, refactoring, código limpio, todo eso me encanta. Y pues les presento a Juanda. Listo. Muchas gracias, Cris. Bueno, antes de presentarme, yo quiero agradecer a los organizadores del Ágiles 2020 Colombia por el esfuerzo y la dedicación que han dado para que este evento sea un éxito. Obviamente a ti, Juanes, pues por ser nuestro moderador el día de hoy, y a Cristian por invitarme a compartir juntos esta charla. Yo soy Juan David Barrera Olivares, soy casado con una talentosa ingeniera, tenemos un hijo de 2 años, me considero en este ámbito de la agilidad un aprendiz y en muchos otros también. Creo que todavía tenemos mucho tema que conocer, que experimentar, y así como Cristian mencionaba, yo soy apasionado por la calidad de software. Tengo algunos miedos, quizás, yo le temo a las alturas, entonces eso les cuento un poquito. También soy de Pragma, como lo mencionaba ahorita Juanes, y vengo trabajando en Pragma como Agile Coach en el equipo de talento humano. Listo, Juanda. Entonces, pues, si quieres, empezamos. En este momento queremos darles una explicación de nuestro título, que nos pareció, pues, la idea de atraer al público y atraerlos a ustedes a venir a esta charla. Listo, yo creo que muchos se preguntarán por qué el nombre de la charla. Y les cuento una pequeña anécdota. Hace unos meses yo me leí un artículo que decía o que hablaba sobre el dólar. Y el título del artículo decía, el dólar ha bajado, que viva el dólar. Entonces tomé como referencia ese nombre porque veo que hay una acción y una reacción. Me explico. Nosotros somos seres emocionales y cuando el dólar baja, quizás de pronto se nos ocurren ideas como, voy a comprarme algo, voy a pagar una deuda, voy a darle un regalo a alguien. Entonces podemos ver en el entorno ya de un Scrum Master, digamos que con esa analogía, que hay una acción, y esa acción puede ser que en diversos momentos nosotros como facilitadores, líderes, Scrum Master, vemos que se nos va apagando esa llama y se nos escasean como esas alternativas para poder afrontar algunas situaciones. Pero entonces esa segunda parte donde queremos ver que viva el Scrum Master es esa reacción. Cuando nosotros reflexionamos y nos inspeccionamos en nuestro trabajo para saber cómo encontrar elementos que nos puedan ayudar. Entonces, de ahí parte el nombre de la charla y lo conversaba con Cristian en algunos momentos y nos quisimos lanzar pues con ese nombre. Entonces, Cristian, yo creo que vamos a ir navegando durante la charla, ir compartiendo pues de qué se trata y bueno, dale, es todo tuyo el público en este momento. Gracias, Juanda. Bueno, vamos a ver un poquito la agenda de hoy para que nos conectemos.
Entonces, por favor, Juanda, me compartes ahí. Perfecto. Entonces, vamos a hablar por qué estamos acá. Nos interesa a ustedes por qué están acá. Vamos a compartirle, como le decía en la analogía, Juan David, el propósito de la charla. Vamos a compartir algunas experiencias que hemos vivido en el rol de Scrum Master. Vamos a analizar un poco el pensamiento sistémico. Vamos a analizar cuál es el problema, cómo identificamos un problema, cómo sabemos redactar un problema, unos temas de ideación y cómo estas ideas las aterrizamos con estas analogías, con estas situaciones del día a día y qué riesgos tienen. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar en el por qué estamos acá. Entonces los invitamos a que entren a Menti. El código es 7116238. Ahí lo que queremos saber es ustedes por qué están acá. Entonces hay 4 preguntas. Por favor me van indicando si pueden entrar. En este momento no veo nadie que ingrese. Por favor, hago la invitación de nuevo a que ingresen a menti.com con el código 7116238. Listo, ya tenemos algunas entradas, tenemos algunos resultados. Por favor, Juanes, nos ayudas a compartir la página de resultados de Menti. Bueno, ahí les estamos preguntando sobre por qué están acá, si quieren conocer más del rol que hace un Scrum, si quieres saber si lo que hace lo hacen los demás Scrum, o si ya sabes que sabes suficiente sobre el rol y no sabes más que saber o qué hacer, o simplemente porque les gustó el nombre de nuestra charla. Entonces va ganando con un 71%, 36 personas que quieren saber si lo que hacen lo hacen los demás Scrum Master. Perfecto. 69%. Entonces continuemos con nuestra charla. Más adelante vamos a validar cuántos votamos. Entonces volvamos a la diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces en este momento les vamos a compartir nuestro propósito y alinear un poco estas expectativas que ustedes tienen. Listo. Bueno, entonces yo creo que más allá de hablarles de niveles de madurez de un Scrum Master o cosas así, nosotros sabemos que existen muchas maneras de abordar situaciones a las que se enfrentan los Scrum Master. Podríamos estar hablando quizás del pensamiento Lean, de los valores, los principios de la guía de Scrum, de el manifiesto ágil, pero hoy queremos que ese propósito se enfoque en analizar diferentes contextos que vive el Scrum Master, pero desde la perspectiva del pensamiento sistémico. Como les mencionaba ahorita en el título de la charla, la idea es que podamos ir generando cada vez conciencia de cómo estamos desempeñando nuestro rol y quizás una vez hagamos esa inspección, esa conciencia y esa reflexión, podamos encontrar alternativas para abordar las situaciones. Eso es como nuestro propósito del día de hoy. Bueno, y en relación a lo que acaba de decir Juan del pensamiento sistémico en nuestro propósito, ¿por qué nació esa iniciativa? Bueno, nuestra referencia es el marco LES, ¿sí? Más allá de que es un marco para habilitar la Scrum a gran escala en una organización y el tema de la escalabilidad, lo importante es que les propone es que no nos casemos con prácticas únicas o soluciones definitivas o absolutas, ¿sí? Sino que veámoslo como, dependiendo del contexto, pues vamos a intervenir o acompañar y dependiendo de eso vamos a experimentar y hay soluciones
para ese contexto. No hay como tal una solución, una regla de oro, algo que ustedes puedan comprar y decir, ya con esto tengo la solución de cómo ser un Scrum Master en una organización. Entonces la idea de esto es enfocar el tema de experimentar, es fundamental, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Juanda. Y por eso les propone unos principios, ¿sí? Estos principios no se abordan de una manera individual o aprendiendo uno y después implementándolo, no. Si tú haces control empírico de procesos, de alguna manera estás evaluando el sistema, estás pensando de una manera sistemática, estás mirando el pensamiento Lean, estás haciendo mejora continua, te estás enfocando en el cliente, tienes el foco en el producto a 360 grados, la teoría de colas, transparencia, ¿sí? Estos principios sí hay que adoptarlos, hay que habilitarlos en nosotros como Scrum Master, ¿sí? Independiente si estamos ejecutando o no el marco, pero sí muy importante estas responsabilidades de un Scrum Master, tener muy presente estos principios. Y en particular nos enfocamos en el pensamiento sistémico porque creemos que analizar todas las situaciones que vive un Scrum Master es muy importante, alejar un poco los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo que vivimos por vivir cierta situación en el día a día. Esta forma de pensamiento sistémico nos habilita a analizar y no en quedarnos como en esos sentimientos que puede que nos hagan decir cosas con la cabeza caliente y no enfocarnos en lo verdaderamente poderoso. Listo, continuando en el diario vivir del Scrum Master. Entonces ya hemos pasado de alguna teoría a nuestros propósitos. Ahora vamos a hablar de nuestras situaciones. En el momento que armamos esta charla con Juanda, empezamos a listar muchas cosas que nos había pasado, que esto, y en particular priorizamos, tratamos de mejorar la redacción, tratamos de generalizarla y salieron 6. Decidimos que 3 situaciones son mías, 3 situaciones son de Juan. Entonces aquí invito a Juan que nos comparta las situaciones que él nos quiere decir. Perfecto, de una. Entonces, yo creo que partiendo de esas situaciones, lo primero que hay que entender fue que en algún momento estas nos causaron cierta frustración, cierta desorientación, a veces como algún desconcierto. Y digamos que por el momento en el que estuvimos, creo que nos fuimos incluso adaptando pues como a la situación. Y poco fue lo que pudimos en ese momento empezar a descubrir o a experimentar. Entonces, básicamente, como hablabas de 3 y 3 situaciones, yo me voy a ir, pero entonces con las 3 últimas. Voy a arrancar 4, 5 y 6. Una de las situaciones, no sé si a ustedes les haya pasado, a mí me pasó, es que alguien, llámese el dueño del producto, del negocio, el gerente, nos decía, venga, no hagamos retrospectiva, nosotros tenemos muchos temas que resolver, utilicemos mejor el tiempo. Entonces yo caí en esa situación y digamos que como veía que era un cargo o un rol que ejercía poder para el producto en el que yo estaba trabajando, pues iba omitiendo eso. También me pasó, ahí voy con la quinta, de que en cualquier momento decíamos o decidíamos ampliar la duración del sprint y con lo que esto pudiera acarrear. En esa ampliación del sprint a veces pasaban situaciones como tenemos backlog, entonces el sprint va a ser de 2 semanas, no tenemos backlog, entonces el sprint va a ser de 1 semana, tenemos mucho backlog, pero tenemos cosas más urgentes que atender, entonces incluyámoslas y ampliemos la iteración a 1 semana más, o situaciones de que no estábamos entregando el ritmo constante, entonces también ampliábamos la duración. Y finalmente, la sexta es que vemos o nos limitamos nosotros mismos en el rol de que solo nos podemos enfocar en el equipo
y no en la estrategia del producto. Y eso también yo creo que parte mucho es de la cultura organizacional. Me ha tocado vivir en diferentes compañías que he podido acompañar que ven muy potente el rol del Scrum Master y lo ven más allá del equipo como alguien que puede ayudar al propósito de la organización. Pero hay también culturas donde limitan al Scrum Master. He podido sortear ambas y creo que cuando nos ven como aliados que pueden ayudar al propósito de la organización, somos más potentes porque somos conscientes de las herramientas, de los conocimientos y de las habilidades que podemos estar demostrando en los entornos en los que estamos navegando. Esas son como las 3 situaciones que les quería compartir. Continúa tú, Cristian, con las tuyas. Gracias, Juan. Y las mías, bueno, la primera, no sé si les ha pasado que durante cualquier evento hay un participante observador o en estos eventos que trata de desdibujar el propósito de cada evento. Entonces empieza a rendir cuentas, ¿cierto? La más normal que me ha pasado es en los daily, ¿cierto? Entonces hay la confianza, está el equipo y empieza a entender cómo está trabajando el equipo y empieza fulanito de tal, pero no entiendo, fulanito de tal, cuánto estás haciendo, por qué no terminó esto, y se desdibuja. Y no sé si también les ha pasado que hasta se amplía el time box de los eventos en relación de eso, ¿sí? Esa es una de las situaciones que más me ha pasado a mí. 2, que la comunicación solo pasa por el Scrum Master cuando la organización se quiere comunicar con el equipo, o en este caso el Product Owner con el equipo. Señor Scrum Master, ¿por qué no cumplió el equipo? Señor Scrum Master, ¿cuál era el PBI que tenía que hacer tal fulanito? Señor Scrum Master, ¿por qué no vino tal persona? Señor Scrum Master, ¿qué pasó con esta promesa que me hicieron en tal correo? ¿Sí? Esa también me ha dolido mucho. Y hay otra que va muy en relación a la que nos hablaba ahorita Juan David en la retrospectiva de que no hagamos, pero no es necesario relacionarlo solo a ese evento de la retrospectiva, sino que durante la ejecución de un sprint no nos damos el tiempo para experimentar, ¿sí? Creo que hay una connotación con la palabra experimentación, y es que están haciendo ensayos ahí el equipo y eso no le está aportando nada, ¿sí? Y no hay tiempo para eso, solamente hay tiempo para el incremento de producto, pero para la mejora de excelencia técnica, de habilidades blandas que requiera alguna de las personas o el Product Owner o el mismo Scrum Master, no, eso no hay tiempo, eso pues, fuera de su horario laboral, por favor hágalo, ¿sí? Y eso es totalmente importante. Si no nos damos esos espacios, ¿cómo queremos que el equipo se motive a implementar nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevas maneras, ¿sí? Eso es lo que le queríamos compartir de nuestras situaciones, y ya vamos a conectar estas situaciones con el pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, hablando un poco del pensamiento sistémico, listamos 2 enfoques muy diferentes. El primero está por la de Juanda, el segundo está por la de mí. Entonces le voy a dar la palabra a Juanda para que nos comparta su definición. Listo, bueno, entonces yo creo que nosotros podemos encontrar, si consultamos mucha literatura, artículos que nos pueden hablar de enfoque sistémico, pensamiento sistémico, análisis sistémico, modelado sistémico. Entonces, ¿por qué estas 2 definiciones? Creo que nos parecieron al momento de escogerlas algo agnósticas, ¿cierto? Y aparte de eso, consideramos que se adaptan como al contexto de lo que nosotros queremos mostrarles el día de hoy. Esta que yo tomé
La conocí por Claudia Toscano, una compañera agilista también, que es muy activa en la comunidad y en algún momento en una charla nos la compartió. Abajo también está la referencia, no es de ella también pues puso la referencia en ese momento, pero me gusta esta definición y quiero compartírselas textualmente y ejemplarizar porque me gustó. Entonces dice, el enfoque sistémico se basa principalmente en entender que los sistemas tienen propiedades distintas a la simple suma de sus componentes. Entonces ahí va un primer elemento. Dice, el modelo sistémico pasa del estudio del individuo aislado al estudio del sistema y las relaciones entre sus elementos que lo conforman. Entonces acá les pongo un ejemplo. Existe un empleado porque a la vez existe una compañía, pero la compañía existe porque hay clientes y quizás esos clientes existen porque hay clientes de sus clientes, ¿sí? Entonces miren cómo todo va engranando con coherencia y con pertenencia al momento de ver todo como un sistema. Y posteriormente dice, un sistema es todo, un sistema es un todo organizado compuesto de elementos que interaccionan de una manera determinada. Y la cuñita que dice al final me gusta porque dice la perspectiva sistémica tiene muchas aplicaciones en diversos campos, no solamente pues en lo que nosotros nos movemos, quizás en el mundo de TI o en el mundo empresarial. Resulta que yo creo que cuando en la universidad veíamos teoría general de sistemas, hacíamos ciertas simulaciones de plantas de producción, de la colmena de abejas, cómo se podría expandir la colmena, quizás cómo incluso cómo se podía destruir. Entonces, por eso creo que esta definición se ajusta a lo que les queremos presentar a continuación bajo un modelo que simulamos nosotros. Explique usted la suya, hermano. Listo, Juana, gracias. Bueno, en comparación, mi definición es un poco más de ir a enfocar los grupos pequeños y qué tan poderosos estos elementos más pequeños en el sentido de qué tan pequeños deben ser, ¿sí? Como el tema de una historia de sueño, qué tan pequeña debe ser. Cada vez que analicemos un sistema, vemos una foto, ¿sí? Vemos cierta manera de comportamiento, pero hay que entrar más a fondo, más al detalle, porque no solamente nos interesa las partes o componentes que forman este sistema, sino las interacciones y de qué manera esas interacciones están impactando a cada componente, ¿sí? Y eso es muy importante, ver todo esto como un sistema, ¿sí? Me está impactando que me regañen, me está impactando que me pregunten por qué no asistí a un daily, o me está impactando de cierta manera algo en mi casa que no llego a tiempo a mi lugar de trabajo, ¿sí? O simplemente llego al daily, por ejemplo, tan puntual que no me preparo para este evento que debe ser pues mi sincronía con los demás integrantes del equipo. Y es por ello que ya mencionamos dos cosas importantes, componentes e interacciones. Y pues le cedo la palabra aquí a Juanda para que nos explique estos dos componentes en particular. Listo, bueno, entonces, Cris, hablando de que vemos que el pensamiento sistémico nos dice, venga, entonces se conforma de variables y relaciones, quiero explicarles en este momento dos de ellas. Una de las relaciones es la relación causal positiva y la otra es la relación causal negativa. Entonces, para explicar la relación causal positiva, lo primero que hay que entender es que cuando una variable aumenta, entonces por ende, la que está relacionada con esta variable también va a aumentar. En el caso de la relación causal negativa, pasa todo lo contrario, o sea, se invierte. A medida que una variable aumenta, la variable con la que está relacionada va a disminuir. Se los queremos explicar un poco más con la simulación que a continuación les vamos a presentar para que entiendan bajo un ejemplo. No quiere decir que el ejemplo sea algo situacional o que sea escrito en piedra, sino para ejemplificar un poco y entiendan cómo podemos pintar ese modelado con cualquier situación
que tengamos en nuestro entorno. Entonces acá voy a ingresar a esta herramienta. Permítame un segundo. ¿Me confirmas, Juanes, si todos la pueden ver? Y ahí la estamos viendo. Ok, perfecto. Sí, Entonces, se ve. gracias. Entonces, para poder ver todo un sistema, y hablando pues del rol del Scrum Master, nosotros planteamos una situación donde vemos ese ejemplo desde el marco de trabajo Scrum, donde vemos los roles, los valores, los pilares, los eventos, también vemos todo el incremento de producto y el valor para el cliente. Entonces, entendiendo que el Scrum Master hace parte, es una variable importante dentro del sistema, este debe sumar. Y acá vamos a ver cualquier situación que se esté presentando, cómo puede alterar de forma negativa o positiva todo el sistema. Cristian nos lo va a explicar con un ejemplo para que vamos viendo cómo pueden ver toda esa simulación. Cristian, ¿me escuchas? ¿Me fui? Juanes, confírmame si Cristian está por acá. Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar? Si me escuchan, voy a validar con los organizadores si fue que se bajó el moderador. Hola, hola. Hola, ya estoy aquí. Sí, tuve problemas de conexión. Listo. Listo, perfecto. Retomando. Sí. Temas de... Estaba haciendo antesala del ejemplo que quería después mencionar acá con la simulación. Listo, Juanda, sí. y Cristian, aprovecho pues que hubo aquí una interrupción para decirles, mucha gente muy interesada, haciéndoles muchas preguntas. Sí. No sé, ¿Podemos subir también la gente para que conversemos? podríamos, sí, Okay, podría perfecto. compartir el link y podríamos hacer que las personas les pregunten en vivo. De una. Bueno, claro que sí, pero entonces creo que terminen con estamos esto. todavía con tiempo pues para... Ok, perfecto. Listo. Yo sé que hay muchas preguntas porque ha estado pendiente, pero como les decía, no hay una regla de oro. Pero esperamos que lo que falte de la charla les ayude a responder la gran mayoría de estas preguntas, porque aquí es donde nos vamos a enfocar a cómo solucionar todos estos temas que nos han preguntado. Entonces, esta simulación va enfocada en el pensamiento sistémico, ¿sí? Es diseñar el sistema, diseñar la implementación de Scrum. Aquí nosotros nos enfocamos de una manera muy genérica, muy general en lo que propone Scrum, en sus roles, valores, los pilares, los eventos, el incremento del producto y el valor a entregar, ¿sí? La invitación es que ustedes tengan estas situaciones que los frustran o que de alguna manera no pueden dar con el norte, identificarlas y tratar de hacer este diseño. ¿Para qué? Para dejar de lado estas emociones, ¿sí? Analizar como si fuera un problema matemático o un problema cuando estábamos en la universidad, en el colegio, en donde no te preguntaban que si tienes 3 peras y te comes una y sume y resta, nada de eso. Simplemente te enfocaban hay una entrada, hay una operación, hay un valor. Asimismo, tratamos de traer estas situaciones a un diseño de un sistema, Y en particular, hay un tema con la ingeniería de sistemas, es que analizamos los sistemas y vamos a mejorar esos sistemas. Y esa es la propuesta del pensamiento sistémico, abordar todas estas situaciones que tenemos como un sistema y qué interacciones negativas o positivas, como nos explicó Juanda, nos influyen en el equilibrio de este sistema. Entonces,
Dale, Juanda, y compártenos la simulación. Bueno, acá voy a iniciar compartiendo desde el rol del Scrum Master, cómo podría afectar todo el sistema. Y ahorita pues podríamos ver cualquier situación. Eso. Ustedes vean que cuando un Scrum Master está súper enfocado, tiene todo claro y vela por los valores y por los pilares, cada día, cada vez, cada ejecución de su paso alimenta el sistema de una manera muy positiva. Ok, gracias, Chris. Yo creo que si nosotros nos vamos y nos enfocamos a cualquiera de las situaciones que vimos y les expresamos, pues, Cristian y yo, por haberlas vivido, y la ponemos acá a hacer la simulación en el sistema, podría ver cómo, si la situación posiblemente o no, quizás no se haya detectado o ya se detectó y no hemos actuado sobre esa situación, o quizás por omisión no hemos hecho nada. Ahí yo les puedo indicar con un ejemplo. Si yo les digo que yo hace 10 años vengo con una molestia en el pecho, a mí se me va volviendo hábito. Ya llevo 10 años con eso y voy viviendo con la molestia en el pecho. Pero quizás si yo le digo a Cristian, ve, Cristian, tengo esa molestia, se me viene presentando hace ya varios años considerablemente, pues Cristian de pronto va a tener una perspectiva diferente y me va a alertar. Hey, ojo, tenés que hacer esto, es mejor que te vea un médico, alguna cosa, ¿cierto? Entonces, yo creo que esas situaciones pueden afectar o no el sistema dependiendo de cómo vamos actuando. Entonces, por ejemplo, si la situación va aumentando por cualquiera de las situaciones que les dije, por omisión, porque no la hemos identificado, porque no la hemos priorizado, miren cómo puede ir impactando todo el sistema. Pero quizás, si de forma gradual vamos haciendo inspecciones y mejoras pequeñas, quizás en cada iteración, vamos normalizando todo nuestro sistema. Todo esto es una cadena y se va a ver impactado por cualquier elemento que nosotros hagamos. Lo que yo les decía ahora, voy a ponerles una situación. Yo trabajaba con un equipo o una célula que era multiproyecto, multiproducto. Entonces, en cualquier situación, como éramos multiproyecto, multiproducto, dejábamos de atender algo, no estábamos viendo todo el sistema. Entonces, para algunos actores convenía que les pudiéramos atender su situación, pero para otros los estábamos impactando. Y el hecho de no saber quizás priorizar se reflejaba en todo el sistema. No sé si Cristian tengas un aporte. No, bueno, Adicional. lo único es que aquí la invitación, por ejemplo, aquí hay uno que consejos. Este es uno de las maneras de verlo y es desde el pensamiento sistémico, ¿sí? Si en este momento quieres iniciar como Scrum Master, pues analiza el sistema, analiza la organización, si en verdad vas a tener un patrocinio, si en realidad va a haber una voluntad de este cambio, porque pues para cambiar el nombre de un cargo, pero para seguir haciendo las mismas responsabilidades que tenía el cargo, ya sea líder o líder técnico o no sé, alguien que rinda cuentas porque hay una jerarquía que está pidiendo resultados o medidas de avance, ¿sí? La invitación es eso, a que esto está inundado de certificaciones, está inundado el mercado, pero ahora es en realidad en el contexto, en el desafío que porque el desafío de ir a sacar la certificación tal vez simplemente es monetario, pero ese desafío de ir a implementar Scrum en un equipo, en un ambiente en donde no se da, pero queremos como Scrum Master dar el ejemplo, contagiar esta nueva mentalidad, es una voluntad excelente, pero ¿qué riesgos tenemos? ¿Sí? Y la invitación es hacer este análisis, ¿sí? Pero también la invitación en este momento es cómo nos inspeccionamos. Estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas correctas, no sabemos cómo inspeccionarnos. Y aquí traemos una propuesta. Puede que les funcione, puede que no,
de nuevo los invitamos a que experimenten. Y partimos de cuál es el problema, ¿sí? Todo parte de cómo redactemos, de cómo nuestro lenguaje nos ayude a partir de la acción, ¿sí? Entonces, una de las fórmulas que les vamos a compartir acá es esta. ¿Cuál es el problema? Y es sencillo. Hay una fórmula y la primera iniciativa es generar una pregunta en esa fórmula y es como un verbo que nos ayude a llevar a la acción, un sustantivo, un complemento. Esta estrategia se utiliza mucho en innovación y un ejemplo sería cómo reducir la rendición de cuentas en un daily, ¿sí? Cuando ponemos esta reacción de esta manera, vamos a proponer a que un equipo o simplemente yo como Scrum Master quiero identificar mis situaciones, qué es lo que me está impactando, me hago esta pregunta y me va a proponer a partir de la acción, ¿sí? No a victimizarme ni nada de eso, sino, venga, quiero ser protagonista y tengo estas ideas, ¿sí? Y ese es el siguiente paso, las ideas. Bueno, yo creo que acá, para hablar de las ideas, es importante mencionar que las ideas, si estamos hablando puntualmente del rol del Scrum Master, deben ser partiendo de la reflexión. Yo, cómo estoy haciendo mi trabajo, y quizás de pronto expandirse un poco más a conversarlo con pares, ¿cierto? En espacios de clínica ágil, en espacios de quizás de almuerzo con mis compañeros, o en esos espacios de tomarnos el café, de ir conversando mucho sobre, venga, cómo nos estamos inspeccionando y cómo empezamos a reflexionar. Pero cuando ya digamos que vemos la situación que se puede ampliar más allá del rol, sino, venga, entonces yo esa situación, ¿cómo la puedo abordar con mi equipo, en el entorno en el que me estoy moviendo, en el ecosistema que yo me muevo? Podríamos hablar de algunos ejemplos como lluvias de ideas, ProAction Coffee, un Work Coffee y también juegos de roles para ir entendiendo también diferentes. Quizás ustedes conozcan un abanico de posibilidades, acá simplemente traemos algunas, pero es importante también ese momento de reflexión y no dejarnos consumir siempre del día a día y así dejar que se vayan desvaneciendo o vamos conviviendo y se nos vuelva natural esas diferentes situaciones o comportamientos que se van adaptando. Gracias, Wanda. Y ahora, no es suficiente tener esta lluvia de ideas o una lista de ideas a hacer. Es por dónde empiezo. Ahora, identifiquemos qué riesgos o qué miedos tenemos para ejecutar la idea, ¿sí? ¿Cuál es la regla? Si podemos ejecutar un experimento con esta idea, posiblemente y ojalá en las 24 horas siguientes, pues ahí sí estamos fomentando el proceso empírico de control, ¿sí? Por ejemplo, en relación a la pregunta de cómo reducir la rendición de cuentas en un daily, y una de las ideas es hablar con la persona que está ejecutando este comportamiento de rendición de cuentas, y voy a hacerlo de inmediatamente. La idea es hablar con esta persona, ¿sí? Y hacerle entender que este es un comportamiento nocivo para un ambiente Scrum, ¿sí? Pero resulta que esta persona, cuando lo voy a ejecutar, identifico que esta persona está de vacaciones. Inmediatamente no la podemos hacer, ¿sí? Posiblemente otra de las ideas se puedan hacer 24 horas después y le genere el tema de que funcionó o no funcionó. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Cristian, yo creo que nos queda poco tiempo. Quizás de pronto si para que alcancemos a responder algunas preguntas, vamos cerrando acá. Acá les vamos a compartir pues como algunas de referencias de dónde tomamos esos elementos que les queríamos compartir el día de hoy. Y con ayuda de Juanes les vamos a dejar un enlace a Mural para que también nos den retroalimentación a nosotros y así poder abrir ya este espacio de preguntas.
Chicos, sí, muy bacano. Ahí les estoy compartiendo el link para que algunos de los presentes entren y les hagan las preguntas en vivo. Tenemos muchas preguntas, pero quisiera que las hicieran. Por ahí vimos gente muy conocida y alguien entró y vi que se salió. Regresen para que aprovechemos estos minutos que nos quedan. Listo, perfecto. Si no, mientras... Si no, miremos preguntitas por el chat, a ver. Sí. Bueno, me comparte porque yo me fui, entré, ya no tengo el histórico. Bueno. ¿Qué consejos darían a los que están iniciando como Scrum Master para cumplir el rol como debe ser? En mi opinión, entender muy bien el proceso empírico de control es fundamental antes de entender, porque muchos de los que empezamos como maquinitas a ejecutar los eventos con los timebots correspondientes, y esa no es la manera, porque estamos perdiendo el propósito de cada evento, el propósito de los valores, de los pilares. Entonces, enfocarse muy bien en los valores y en los pilares. De acuerdo con Cristian, yo creo que también ahí es fortalecerse mucho en los fundamentos, ¿sí? Más allá del hacer, de las ceremonias, de los eventos, es tener muy claro también esos fundamentos, llámense mindset, principios, valores, como lo decía Cristian, para luego poder hacer todo ese despliegue. Listo. Nadia también nos estaba preguntando por acá, ¿cómo lograr que un Scrum Master pueda generar valor y diseñar, por ejemplo, retrospectivas adecuadas cuando acompañan 2 o más equipos? Bueno, hay una parte fundamental de la retrospectiva, y es que uno como Scrum Master tiene una visión 360 y tiene que estar visualizando el comportamiento que hubo en el sprint para así tomar esa decisión de qué formato de la retrospectiva le va a generar más valor al equipo, ¿sí? Yo ¿qué propongo en ese sentido? A generar muchos espacios que generen conciencia. Por ejemplo, la pregunta, la fórmula de definición de problema. Hay muchas cosas que en las retros ponemos, ¿cierto? Y la manera que como se redacta, posiblemente la persona no analizó bien esa redacción y no transmitió lo que en realidad quiere transmitir. Y es donde obviamente la retro parte de tiempos de convergencia y divergencia, pero es como ir a explicar un chiste. Pues ese tiempo está muy mal utilizado o no es muy bien utilizado, y si generamos esta estructura de cómo habilitar la excelencia técnica de mi equipo, cómo logramos que se autoorganicen, ¿sí? Esa manera de redactar promueve la acción, promueve la ideación en el equipo, y que en algún punto pues genere mucho más coordinación en sus ideas, que hayan ideas más similares y que sea puntual que lo que quieren trabajar. Oye, Cristian, yo creo que también ahí es importante entender lo que mencionaba Nadia en el comentario, de que cuando acompaña a dos o más equipos, ahí yo creo que vengo entendiendo que la retrospectiva no es solamente el momento de reflexión al final de una iteración, ¿sí? Yo creo que también en cualquier momento nosotros podemos estar en modo retrospectiva para así hacer mejoras pequeñas en todo el sistema. O sea, entonces, sino que ¿qué pasa? Yo entiendo la pregunta de Nadia de la siguiente manera. Tenemos eventos quizás de pronto seguidos, entonces a veces, porque me pasó, yo diseñaba incluso la misma retrospectiva para dos contextos diferentes. Entonces, claro, ahí se me desmoronaba también todo ese contexto y no salían acciones que en realidad movilizaran a una zona de aprendizaje de los equipos. Pero entonces yo creo que cada vez tenemos que estar pensando en que podemos estar en modo retrospectiva diariamente y no esperar al final de una iteración para así poder buscar acciones, ¿cierto? Sí. Otra preguntita por ahí, a ver si ya...
A veces a los chicos de desarrollo les cuesta actualizar el estado de sus tareas o historias en el tablero de Jira. ¿Cómo lidiarían con esto? Nos pregunta Kelly. Misma situación, ¿cómo declararías el problema? ¿Sí? Porque estás enfocada en un silo que quieres es que registren, ¿sí? Y si ellos no le ven valor, entonces, hay que definir el problema. El problema no es que registren o no en el tablero, el problema es que no se está irradiando información del equipo, ¿sí? Y para el equipo. Camilo nos pregunta, ¿qué tips de gestión tener con los equipos cuando estos solo se reúnen para proyectos? Es decir, no son equipos dedicados. Bueno, ahí hay un tema muy interesante y es que hay que evaluar esa situación pues muy particular. Aquí nosotros hicimos un supuesto de que partimos de un equipo Scrum definido como lo dice la teoría, la guía, ¿sí? Si a ustedes les pasa otras situaciones, por ejemplo, si tienen equipos por demanda, que una persona está acá 50, 20, esto, entonces la invitación es a definir el problema. ¿Por qué? Porque si definen el problema, pues ya saben cómo elevar la mano a un cargo pues que tenga manera de autoridad o de directriz para entender esa situación, ¿sí? Muchas veces nos casamos con problemas que no son de nosotros, ¿sí? El Scrum Master puede hacer muchas cosas, pero cuando el poder de autorización, de decisión está en otro lado, entonces la tarea de nosotros es llevar el problema o la definición del problema de una manera que genere impacto a favor de nosotros. Ahí sería la invitación, es velar por qué están trabajando así y definir muy bien el problema. Obviamente me imagino que en el caso que le está impactando a Camilo, porque si hay otros líderes, pues a esos líderes que te dejen esa persona al 100%, pues vas a impactar a los demás. Yo ahí le sumo también que esa gestión yo creo que va atada muy a la cultura. Wanda, una última pregunta entonces para que cerremos ya. ¿Listo? ¿Cómo manejar el tema de la incertidumbre para explicar al cliente que hace parte de las variables de estimación y que siempre va a estar presente? Para el PO lo asocia a desconocimiento total. Bueno, hay una frase clásica que dice, divide y vencerás, ¿cierto? Y en ingeniería, en las ingenierías es ir desarmando el problema en pequeños problemas y este también es el tema del pensamiento sistémico. En estos temas de incertidumbre, pues hay que desarmarla esa incertidumbre en pequeñas incertidumbres, ¿sí? Por ejemplo, una historia de usuario, un PBI, que sea tan pequeño, lo suficientemente pequeño, que pues digamos que en tiempo se puede entregar de un día para otro con la definición de hecho realizada totalmente, ¿sí? Eso genera manejo de incertidumbre de alguna manera. Vuelvo y digo, aquí no hay una regla de oro, es experimentar lo que les funcione y en ese caso sería ver más el contexto. Listo. Wanda, Cristian, muchas gracias a los asistentes. Más de 120 personas llegaron a tener en la charla. Felicitaciones. No, muchas gracias a los asistentes por querernos escuchar este rato. Sí. Yo creo que falta mucho. Es más de ellos. Quisiéramos hablar de más, pero los bueno. invito a que sigan la charla en Discord, ingresen allá, que las personas por Discord les empiecen a preguntar. Recuerden que allá también podemos montar salas con video y audio para que sigan conversando. Muchas gracias a todos los asistentes y sigan por favor pendientes. Seguimos con otra charla en este momento y después a la 1:15 nos vemos en la Sala Colombia para la despedida del día. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Espero Muchas que gracias haya sido del agrado esa charla. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.